Desperté. Los ojos me pesaban como si llevaran siglos cerrados. La luz blanca del hospital me golpeó con fuerza. Todo era borroso, pero distinguí figuras, voces, rostros conocidos. Mi madre, mi padre, mi hermano. Sus ojos húmedos, sus manos temblando al tocarme. Los recordaba, los sentía míos. Pero había alguien más. Una mujer estaba allí, quieta, como conteniendo el aliento. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me quemó el pecho. Tenía el rostro cansado, como quien ha llorado durante mucho tiempo sin que nadie la viera. Pero aún así era hermosa, inquietantemente hermosa. Y sin embargo, no sabía quién era. La miré, la volví a mirar. Algo dentro de mí se estremeció. Sentí culpa, dolor, un vacío. No sabría explicarlo. Era como si una parte de mí gritara por abrazarla, por tocarle el rostro y por prometerle que todo estaría bien. Pero mi mente no encontraba su nombre. Me sentí pequeño, roto, perdido en mí mismo. ¿Quién es ella?, pregunté. Mi voz era apenas un susurro, pero en la habitación cayó como un relámpago. Todos se enmudecieron. Ella cerró los ojos con fuerza, como si esa frase hubiera sido un disparo directo al corazón. Mi madre soltó un llanto contenido. Mi padre desvió la mirada. Y ella solo me miró. No dijo una palabra. Quise decir algo, cualquier cosa, pero no me salió. Me quedé en silencio, observando cómo una lágrima resbalaba por su mejilla. ¿Quién era? ¿Por qué su tristeza me dolía más que mis heridas? ¿Por qué su cercanía me resultaba tan conocida, tan necesaria? Días pasaron. Ella venía todos los días. Se sentaba a mi lado, me hablaba con ternura, me contaba historias, anécdotas, momentos que al parecer habíamos compartido. Yo escuchaba callado, no podía recordarlas, pero cada palabra suya sembraba algo en mí, no en mi mente, en mi alma. Cuando se iba, mi corazón se contraía, me faltaba el aire, me sentía incompleto. ¿Cómo se explica eso si no la recuerdo? Una tarde, mientras me hablaba, tomó mi mano. Fue entonces cuando lo sentí. Una chispa, un susurro interno, como si algo dentro de mí dijera: allí ya estás, por fin. No entendía nada, pero al mismo tiempo lo comprendía todo. Ese amor que ella me ofrecía no necesitaba ser recordado para ser real. Estaba ahí, latente, más fuerte que el olvido, más profundo que cualquier herida. Y fue entonces cuando lo supe.
El amor no se borra con un golpe en la cabeza, no se pierde en un accidente. El amor verdadero, ese que nace en lo más hondo del alma, ese que supera el tiempo, la memoria, el dolor, no desaparece. Quizás no la recuerdo con mi mente, pero mi corazón jamás la olvidó. Y ahora lo sé, aunque no pueda explicarlo. Ella es mi casa, mi hogar, mi historia. Y aunque tenga que volver a enamorarme de ella cada día, lo haré. Porque el amor todo lo puede, hasta volver a empezar. Solo me queda un ruego en silencio. Que ella tenga la paciencia para esperarme, que no se canse de intentarlo, aunque yo me quede callado, porque si un día decide irse, no podría reprochárselo. Sería justo, sería comprensible. Pero si me da un instante, un recuerdo, una caricia que despierte algo dormido, entonces bastará, porque sé que ese instante será suficiente para activar lo que llevo dentro, para reencontrarme con lo que fui y volver a amarla. Amarla como todos dicen que yo la amé. Desperté sin saber quién era ella. Vi sus ojos llenos de dolor. Mi familia me hablaba con ternura, pero su silencio me tocó. Me dijeron que fue todo para mí, que su amor me sostuvo en la caída. Y aunque mi mente no la reconocía, mi alma la buscaba en cada esquina. No entiendo por qué la olvidé, pero hay algo en mí que no la suelta, como si el corazón recordara lo que mi memoria no contesta. Solo quiero un instante, uno solo que despierte lo que fui, un momento que encienda el amor que aún vive dentro de mí. Si ella decide quedarse, prometo volver a amarla así, como dicen que la amé, como quiero aprender a sentir. Cada día se sienta junto a mi cama, me habla como si aún estuviéramos ahí. Y aunque no entiendo nuestras historias, algo en su voz me hace latir. Quizá no la recuerdo con la mente, pero en el pecho algo la reclama, como si su amor fuera mío, aunque ya no sepa cómo se llama. Solo dame un instante, una chispa que encienda lo que soy, una caricia, una lágrima, una razón para decirle que no se vaya hoy. Si decide esperar un poco más, tal vez recuerde cómo la perdí y aprenda de nuevo a volver a vivir en su amor, en mí. Y si el amor todo lo puede, que me devuelva su nombre, porque aunque no la recuerde, algo en mí me dice que la ama. Emanuel, la voz, tu canal. Shalom.